¿Qué tal, amigos de Remavisión? Sean bienvenidos a Joyas Eternas. En esta noche estoy acompañado del pastor Hernando Mejía. Pastor, bienvenido. Hola, buenas noches, James. Bonito el tema de ayer, creo que vamos a continuarlo, ¿verdad? Sí, claro que sí, pastor. Creo de que hemos aprendido bastante sobre la intercesión y sobre la oración, que es muy importante orar por las autoridades, orar por los pastores, también orar por nuestra nación y orar por aquellos que lo necesitan como hermanos, ¿verdad? También ahorita quiero enfocar la oración y el ayuno, pastor. ¿Qué nos puede comentar usted sobre la oración y el ayuno, que es muy importante? Bueno, sobre el ayuno tenemos que definir que el ayuno es la abstinencia de un placer que los hombres disfrutamos. De hecho, Eclesiastés dice que el todo del hombre es poder comer y disfrutar del fruto de su trabajo. Amén. O sea que comer es una bendición lícita que Dios quiere que nosotros podamos disfrutar. Pero qué hermoso que el placer grande de lo que es la comida, de disfrutar sabores, podamos en un momento determinado dejarlo a un lado y decirle a Dios, ¿sabes qué? Me gusta comer, me gusta disfrutar los tiempos de comida, pero hoy, ese placer lo voy a dejar a un lado. Hoy decido no participar de ese placer lícito. Si como, no peco. Pero es algo que yo quiero hacer con tal de estar un tiempo más en tu presencia. Porque encuentro un placer más grande estar en tu presencia que el placer de la comida. Wow. Cuando nosotros prácticamente ayunamos, lo que estamos haciendo es sustituir algo, una sustitución de placeres. Amén. Realmente no es un sacrificio. La gente que ve el ayuno como un sacrificio no ha entendido lo que es el ayuno en el Nuevo Testamento. El ayuno en el Nuevo Testamento es un cambio, es una sustitución de placeres. Dejo un placer de la comida para tener el placer más grande, que es estar en la presencia de Dios. Amén. El ayuno es realmente, el que ayuna es inteligente, porque está cambiando placeres, está cambiando realmente, está sustituyendo algo bueno, algo lícito, por algo mejor. Y los que somos inteligentes siempre optamos por lo mejor. Amén. Entonces, cuando hablamos de ayunar, estamos tomando el placer más grande. Lo mejor. Es como el que vela, ¿verdad? El que hace vigilia, el que no duerme. El sueño también es otro placer delicioso que Dios le dejó al hombre. ¿A quién no le gusta dormir? Y dormir rico, ese sueño profundo donde recuperas energía, vitalidad, donde te despiertas despejado con todas las ganas de emprender y seguir adelante. A todos nos gusta dormir. Amén. Es un placer lícito. Pero cuando nosotros velamos o vigilamos, realmente volvemos a ser otra vez inteligentes. Porque lo que estamos haciendo es una sustitución de placeres. Dejo de dormir el placer del sueño y lo sustituyo por un placer más grande. Caray, voy a estar en la presencia de Dios. Voy a estar disfrutando su gloria, su palabra, su bendición. Voy a estar platicando con Él. Entonces vale la pena sustituir algo por otra cosa. Entonces la vigilia no es un sacrificio, no es, Señor, te entrego este sacrificio del ayuno, te entrego este sacrificio de la vigilia. Ahí no hay una enseñanza clara al discípulo de qué es el ayuno y la oración. Hemos hablado que amar a Dios es algo exquisito. Amén. Y realmente enamorarse de Dios es muy fácil. ¿Por qué? Porque solo bondades, solo detalles, solo bendiciones, solo comprensión, solo otorgamiento de bendiciones tiene Dios hacia nosotros. Entonces, de Dios es muy fácil enamorarse. Pero cuando uno está enamorado, lo que quiere es estar más tiempo con la persona que uno ama. Exacto. Esto lo podemos entender con la gente enamorada. Pues la gente enamorada, si no pudo ver a la muchacha que ama, ay Dios, la pasó mal, y toda la gente dice, ¿pero qué tienes? ¿Tienes problemas? Y realmente como que tuviera un problema grande. ¿Y cuál es el problema? No la vio. Ese día, peor si viajó y se va a ir una semana con los papás, que los papás se la llevaron a Guatemala o cualquier lugar. México. Todavía saqué a cosa de, bueno, tienes que irte, está bien. Pero, y entonces esa semana la persona se la pasa así depre, va toda recha. ¿Y qué tienes? Pues no tengo nada. Y hasta se molesta cuando le preguntan qué tiene. Pero es que no estás del ánimo igual, no tienes la misma sonrisa, la misma forma de ser que en otro tiempo. Y lo que pasa es de que la están privando de poder tocar, de poder sentir a la persona que ama, de poder verla.
Lo mismo sucede con la gente en la oración, en el ayuno, en la vigilia. Amén. Por eso hay gente que le gusta y hay ayuno y ahí están todos los ayunos. Hay vigilia y ahí están todas las vigilias. Amén. Y la gente dirá, bueno, ¿y este no le gustará comer? ¿No le gustará dormirse? Claro que le gusta. Pero encontró un placer más grande, un deleite más grande. Amén. Como el compañero que le pueden decir sus amigos que no te gusta estar con nosotros. Sí. Que no te gusta refaccionar con nosotros, convivir con nosotros. Sí me gusta, pero no es como estar con ella. La refacción con ella es diferente. Los momentos con ella son diferentes. Entonces, lo mismo sucede en la oración. ¿Qué no te gusta ver tele? ¿Qué no te gusta dormir? ¿Qué no te gusta? Sí, me gusta. Pero es que hay un deleite muy grande en estar con Él. Exacto. De estar en la presencia del Señor Jesucristo, en la nube del Espíritu Santo. Entonces, los que hemos encontrado ese deleite por amor, realmente ayunar, vigilar no es una carga, no es un sacrificio, no, es un deleite, porque es una sustitución de algo bueno, agradable, por algo que supera en mucho. El estar en la presencia de Dios, en sentir ese contacto con Dios, eso no tiene comparación. Sí, pastor, creo que David sí tenía bien claro esto donde dice en Salmos, cuando dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y él, a pesar de de que nosotros no le hemos dicho quizás lo que le hemos estado pidiendo, él dice, y él concederá las peticiones de tu corazón. Qué maravilloso es no solo deleitarse en la presencia de Dios, estar en comunión con Dios, permanecer con Él, horas, si se puede decir, minutos, no sé quiénes aquí lo hacen, pero hay algo importante, es de que Él dice que a pesar de que nosotros no le hemos dicho los problemas, las circunstancias, Él va a conceder todas las peticiones de nuestro corazón, a pesar de que no le hemos dicho, pastor. Mira, sentir a Dios es una cosa hermosa, ¿no? Tú lo sabes. Amén. Y muchos televidentes también lo saben. Los que no, pero los invitamos a buscar el rostro de Dios. Él será hallado de los que le buscan, dice la Amén. Escritura. O sea que Él no se esconde, dice, seré hallado por los que me buscan. Pero hay que buscarlo, hay que interesarse en eso. Fíjate que cuando la Biblia dice, por el pasaje que estás mencionando, deleítate a sí mismo en Jehová. Yo lo comparo mucho con, por ejemplo, los sabores que le gustan a los niños. Ya ves que hay niños que les fascina la pizza, ¿va? En el caso mío, a mis 4 hijos les fascinaba la pizza cuando eran pequeños, ¿va? Entonces yo me acuerdo cuando de repente los domingos me decían, papá, pizza. Bueno, hay que mandarla a traer. Entonces ya pedían el ingrediente que les gustaba y toda la situación, y estaban pendientes al ruido de una moto. De repente, se oye una moto y todos bajaban, la moto, la pizza, la pizza. La desilusión cuando era el vecino que tenía moto y no el de la pizza, ¿va? Pero solo se segregaban saliva en ese estímulo de que ya llegaba la pizza. De repente sí era el de la pizza y nos sentábamos a la mesa, ¿va? Yo todavía le hacía de emoción, ¿va? Vamos a orar, ¿va? Porque ya estaban ellos que se tiraban sobre la caja, ¿va? Y entonces era bonito hacer hasta de emoción, ¿va? Vamos a orar y tardar la oración. con tal de que realmente a la hora de tener ya la pizza en la boca, ya la pudieran disfrutar. Eso es un deleite, eso es deleitarse. Entonces cuando la Biblia dice deleítate en Jehová, nos está diciendo que Él sea nuestra delicia. Amén. Que cuando digamos va a haber oración, va a haber oración, wow, yo voy a ir a ese lugar donde va a haber oración, donde va a haber vigilia, donde va a haber ayuno, ahí voy a estar yo. Amén. ¿Por qué? Porque me deleito en Él, Él es mi delicia. El hecho de que hay que orar, ¿y cuánto tiempo? Entonces ese no está enamorado del Señor, ya está viendo. Ese no le interesa al Señor. Tampoco, como hemos dicho en otros programas, tampoco es un sacrificio decir, bueno, hoy voy a orar 1 hora. Y empieza a orar, ¿va? Y empieza a ver el reloj, hijo, todavía faltan 20 minutos, ¿va? Todavía faltan 10 minutos. O sea, no es eso, no. La oración es un deleite, debe ser un deleite de estar en la presencia del Señor y querer tener contacto con Él. Ese es el ayuno, esa es la vigilia. Y cuando logramos tener comunión con Dios, contacto con Dios, pues obviamente muchas cosas suceden. Exacto. Sucede pues que el Señor ve que le estamos buscando. Y realmente la Biblia es muy clara en Hebreos cuando dice que si alguien se acerca a Dios, debe creer que hay tal Dios. Exacto. Y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, el que está orando, ayunando y vigilando, tiene que también tener claro una cosa. Dios galardona al que le busca. Amén. Le va a dar bendiciones porque sí existe eso. Sí hay una bendición extrema, superlativa, porque Dios hace diferencia entonces entre el que le busca y el que no le busca. Y según este pasaje, Él es galardonador
Imagínate los galardones que Dios da. Él es premiador, pues, de los que le buscan. Amén. Entonces, si tú le vas a buscar, ten claro y ten una certeza de que Él realmente te va a dar las peticiones de tu corazón. Entonces, deleítate en Jehová, en su presencia, y Él concederá las peticiones de tu corazón, que ni siquiera son las peticiones de la boca, sino las que están en el corazón. Quizá las que no dices por temores, quizá porque crees que es hasta malo. Por ejemplo, aquel jovencito que le pregunta a uno, pastor, ¿y será malo pedir al Señor una novia, la que va a ser esposa? ¿Será que eso es pecado? Entonces hay gente que a veces, pues te pongo este ejemplo, pero hay gente que a veces no se atreve a pedir al Señor algo porque cree que es malo, porque cree que Dios se puede escandalizar si le pides algo de esa naturaleza. Entonces la Biblia es clara, deleítate en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón, las que ni siquiera están en tu boca, las que ni te atreves a decirlas por miedito de que de repente Dios no se vaya a sentir cómodo con esto que le va a pedir. Pues hasta eso, Dios va a conceder las peticiones del corazón cuando nosotros encontramos una delicia en Él. Amén. Ahora, pastor, ¿cuál es el propósito en sí de estar ayunando, de estar orando? Porque quizás muchas veces lo podemos tomar, que lo podemos acercar con Dios y solo para, voy a ayunar por tal, ¿cómo le dijera? Por tal problema, voy a ayunar por tal beneficio, pero exactamente no es por eso, pastor. Mira, ese tipo de búsqueda de Dios ha desaparecido totalmente en el nuevo pacto. En el antiguo pacto se hicieron muchas cosas, pero acuérdate que el Espíritu Santo no moraba en los hombres, y acuérdate que no teníamos las realidades de la gracia, de la misericordia y del sacrificio del Señor Jesucristo. Muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, cuando Jesús vino a la tierra, le preguntaban, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Exacto. ¿Cómo ayunan los fariseos y los saduceos? La respuesta fue muy clara del Señor, porque el novio está con ellos. Vendrán días en los cuales el novio les será quitado y entonces ayunarán. ¿Qué te está diciendo el Señor con esto? Ayuna por presencia del novio. Ayuna porque habrán días en que el novio es quitado. Es decir, hay momentos en los cuales no sientes la presencia de Dios. Hay momentos en los que como que se te esconde Dios. Entonces búscalo y hasta ayuna, porque el novio se te está siendo quitado. Entonces lo que el Señor está diciendo en esas palabras es ayunen para que la presencia del novio nunca les falte. Exacto. No que Dios vaya a dejar de estar con nosotros, eso no es así, Él estará con nosotros todos los días. Pero una cosa es que Dios esté con nosotros y otra cosa es que se esté manifestando. Una cosa es que Dios esté con nosotros y otra cosa que lo estemos percibiendo. Amén. Entonces cuando ayunamos, obviamente sensibilizamos nuestro mundo espiritual para que nosotros podamos sentir y podamos percibir esa rica presencia de Dios. Pastor, ¿podemos mencionar de que hay diferentes tipos de ayuno? O usted si nos puede... Pues por lo que estás mencionando, podríamos decir que hay uno que es por interés. Voy a ayunar para que me den trabajo, para que me sane. ¿Para qué? Hay un propósito de recibir algo a cambio, como que fuera la catafixia de Chabelo, ¿va? Yo doy un ayuno y recibo mi dotación, ¿va? Recibo algo, el beneficio que pido. Realmente esa fue la petición más o menos de Jacob, ¿verdad? Si me bendice Dios, aparto el diezmo para el doy. O sea, hay un interés. Amén. Existe otra forma de ayunar, que es orar, que es por obligación, ¿va? Hay pastores donde ponen a la gente a orar. Bueno, y aquí en el libro de actas me van a poner cuánto oran el lunes, cuánto el martes, cuánto leen la Biblia, y hay como que una exigencia. Es una ley. Y la gente tiene que hacerlo por obligación, porque es la cuota para ser diácono, es la cuota para estar en los cultos de oración, de ayuno. Entonces ya es por obligación. Entonces ya hay un ayuno y una oración por obligación, por una ley establecida. Y la otra, que es la que estamos hablando, la que sería esta de ley, podríamos mencionar a Moisés, que Moisés puso leyes, ¿verdad? Y también existe la otra, que es por amor, lo de Abraham, ¿verdad? Que Abraham buscaba a Dios, levantaba altares a Dios por amor, por gratitud. Lo había liberado de la idolatría, de la maldición de ser de Babilonia, Amén. de la maldición de los ancestros. Lo había liberado de sus enemigos, de los filisteos. Lo había liberado de tantas cosas, que lo menos que podía hacer es, lugar a donde iba Abraham, levantaba un altar a Jehová. Amén. Y hacía un sacrificio a Dios. A ese hombre le gustaba la comunión con Dios. Y Jesús dijo que si nosotros somos hijos de Abraham, las obras de Abraham haremos.
y una de las obras de Abraham era levantar altar. A donde quiera que iba, levantaba un altar. Y creo que algo que tenemos que practicar y hacer es que el lugar donde vamos, oremos, busquemos el rostro del Señor. Lugar donde estemos, a donde el Señor nos envíe, donde nos permita la vida estar, tenemos que ir y levantar un altar a nuestro Dios. Amén. ¿Podemos ayunar de diferentes maneras o por diferentes cosas que nos especifican, pastor? Bueno, según veo en la Escritura, un ayuno completo, porque hay gente es que hay tanto religioso hoy en día, que le dice a uno, ¿el ayuno de ustedes de cuánto es? Pues los hermanos ayunaron mediodía, ese no es ayuno. ¿Y por qué? Porque no es completo. ¿Y cuál es el ayuno completo? Ayunar las 24 horas. Ese no es ayuno completo. El ayuno completo sería el ayuno de Jesús, 40 días y 40 noches. Entonces alguien podría decirme, ayuné un día. Ese no es ayuno, le diría yo. ¿Y por qué? Porque es incompleto. El ayuno es de 40 días y 40. La verdad que es ridículo. Lo que buscamos es la presencia de Dios. Amén. Es agradar a Dios, es la sustitución de placeres. Entonces, lo que podemos decir es de que, según veo en la Escritura, el ayuno puede ser una abstinencia total de alimentos por el tiempo y periodo que el corazón así lo sienta hacer o que Dios incluso puede establecer. Amén. El ayuno puede ser una abstinencia solamente de cosas aderezadas. Es decir, que hay gente que a lo mejor, yo no sé por qué lo hizo así Daniel, yo podría especular, podría pensar, a lo mejor por una gastritis severa, por úlceras, no se animó Daniel a abstenerse totalmente de alimentos, como fue el caso de Jesús. Exacto. Jesús se abstuvo de agua y de comida. Hay gente que solo se abstiene de comida, pero bebe agua. Hay gente que, que lo que hace es de que evita solamente las comidas aderezadas, y en el desayuno solo una zanahoria sin sal incluso, va solo para tener algo en el estómago por causa de enfermedades gástricas. Entonces, la verdad que yo no quiero meterme mucho en la individualidad de cada persona y en la conciencia de cada persona cuando ya alguien en la jurisprudencia hizo algo similar. Como Daniel, él se abstuvo no de alimentos 100%, sino solo de alimentos que estaban aderezados. Yo puedo suponer, ya especulando, que puede ser por una situación gástrica. Yo en una oportunidad fui a un ayuno y estábamos haciendo ayuno, pero de repente, quizá por la abstinencia de alimentos, hay un mal aliento que de repente se va formando. Entonces algunos hermetos sacaron algunas mentitas y se las llevaron a la boca porque pues habían periodos de break no coffee, ¿va? No, ayuno, solo break. Solo el break, ¿va? Entonces, se hacían breaks y en esos breaks pues podíamos platicar y conversar con los hermanos. Pero qué feo es tener un aliento que tú sientes que no está acorde, ¿va? Entonces, alguien repartió por ahí unos dulcitos, unas mentitas para que tuviéramos alivio en esto. Y entonces el pastor desde el púlpito dijo, todos los que se tomaron una mentita ya rompieron su ayuno y les digo que de balde están aquí. Y la verdad que fue una cosa bien tremendo. Un shock en la mente de uno, no. Porque jamás nosotros pensamos en romper nuestro ayuno, en querer faltarle al Señor, sino sencillamente fue una situación de una disciplina que queríamos tener, de agradable a los hermanos, y qué triste fue tener esa reprensión de este hombre, que Dios lo bendiga, va, pero en su momento nos hizo sentir mal, nos hizo sentir que éramos pecadores, entonces ya te hace sentir su legalismo, que eso no está en la Escritura. En la Biblia jamás se dice que si te llevas a la boca una mentita, ya rompiste el ayuno, porque, o sea, hay cosas muy ridículas y extremas en el legalismo religioso humano. Por eso es bueno irse a la Escritura. Amén. En la Escritura hagamos las cosas para Dios y tratemos de hacerla con jurisprudencia, ¿verdad? Así es, ¿qué hizo otro? Yo, por ejemplo, cuando me dice un hermano, mire, yo tengo úlceras, quisiera ayunar, ¿qué hago? Bueno, pues le sugiero el ayuno de Daniel, ¿va? Pues comete unas verduritas, un par de verduras sin aderezarlas, como lo hizo Daniel, sin sal, ya el que le echa consomé, ya hasta le echa mayonesa, ya hasta, obviamente no quiere ayunar, ¿va? Entonces, creo que hay cosas prudentes que se pueden aconsejar a determinados hermanos, ¿verdad? Así es, pastor. Creo que es muy importante ayunar, quizás no viendo como usted decía, el legalismo, sino viendo que es para agradarle al Señor, es para agradar y buscar de la presencia de Dios, pastor. El que quiere santificarse y buscar el rostro de Dios encontrará la forma de cómo hacerlo, porque Amén. Incluso yo he oído ministros, pastores que le dicen a sus ovejas, el ayuno puede ser abstenerse de programas de televisión.
Y bueno, si alguien siente en su conciencia que va a dejar lo que le gusta mucho, la serie que le gusta de televisión o una actividad recreativa, deportiva, con tal de estar un tiempo con el Señor, mira, yo creo que Dios es tan amplio, es tan Amén. grande en misericordia, que entiende que estamos sustituyendo un placer de una recreación por estar en su presencia. Obviamente lo va a recibir, pues. Exacto. Amén, pastor. Creo de que este es el tiempo, pastor, en que también nosotros podamos entender de que es muy importante estar ayunando, estar intercediendo, estar haciendo... Ay, perdón, es que te interrumpa, porque Sí, no, por ahí también oí hace algunos años a una persona que dijo, el ayuno ya no es para la iglesia. Wow. Pero Tremendo. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13, la iglesia de Antioquía se reunía para ayunar y para orar. Dice la Escritura que estaban reunidos los profetas y los maestros de Antioquía. Amén. Y da el nombre de ellos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Y dice que ministraban al Señor, me imagino que estaban en una franca adoración, y ayunaban. Amén. Y dice que en medio de ese ayuno, que fue un ayuno de buscar a Dios, de estar ministrando al Señor, dice que el Espíritu Santo habló. Y en medio de ese ayuno y de esa oración y de esa administración, el Señor revela que el apóstol Pablo no es un maestro, es un apóstol. Y revela que Bernabé no es un profeta, es un apóstol. Y les da el ministerio específico para el cual nacieron y vinieron a la tierra y nacieron de nuevo, que fue precisamente para ejercer un ministerio apostólico, como después Hechos 14:14 lo dice, Pablo y Bernabé eran apóstoles y no maestros y profetas como los tenían en Hechos 13. Así es, pastor. Ahora, ¿qué podemos mencionar? Bueno, creo que hemos aprendido bastante sobre el ayuno y la oración. Ahora, ¿qué podemos decir sobre las vigilias, pastor? Vamos a entrar a este punto de este programa para saber qué es una vigilia, pastor. Es lo mismo que el ayuno, ¿verdad? Es abstenerse del placer del sueño con tal de poder estar en la presencia de Dios y aprender más de su palabra y tener comunión con los hermanos. Mira qué bueno que menciono esto, porque yo quisiera recalcar en esto. Hay mucha gente que le da mucha atención a la oración y que bueno, al ayuno, a la vigilia, pero tiene la iglesia que entender que la coinonía entre hermanos Exacto. para Dios es tan deliciosa como cuando oramos. De hecho, el salmista lo dijo de esta manera, que es delicioso. O sea, como que hay que paradearlo, ¿va? Es delicioso que los hermanos habitemos juntos en armonía. Amén. O sea que a Dios le causa un deleite y una delicia que nosotros seamos amigos. Amén. Que no seamos personas que llegamos a la misma iglesia pero nunca nos saludamos ni nos hablamos. Que no sabemos ni cómo se llama el hermano que se siente en la banca porque cada quien ya tiene como que su lugar específico. Y a veces lo identificamos, el del suéter rojo, o el que se sienta del lado izquierdo, el del pelo tal. Dios quiere que tengamos armonía. Dios no quiere que seamos ascetas, ¿va? Que solo llegamos a la iglesia y mejor ya ni saludamos a los hermanos, ni le preguntamos cómo se llama, ni dónde vive, y tenemos una relación totalmente impersonal en la iglesia. Dios quiere que tengamos ese tipo de comunión. Amén. Hay gente que está traumada porque tuvo problemas en otra congregación. Entonces ahora, miren hijos, ahora vamos a ir a la iglesia, pero ni le hablemos a nadie, no nos vaya a pasar lo mismo que en la otra iglesia. La verdad que eso es ridículo. Es vivir en base a traumas y establecer nuestras relaciones interpersonales en base a traumas. No. Tenemos que tener una comunión los unos a los otros porque eso es delicioso para Dios. Dice, y oye lo que dijo David. Dijo que cuando vivimos juntos en armonía, dice, y lo compara como cuando Dios ungió con aceite a Aarón y lo otorgó como sumo sacerdote. Wow. O sea que el hecho de que Israel tuviera un sumo sacerdote, que era un intercesor, el que podía entrar al lugar santísimo con la sangre, era algo glorioso, era algo extremadamente fuerte, poderoso. Y Dios compara en la Biblia ese momento de ungimiento sacerdotal del sumo sacerdote Aarón con que vivamos en armonía tú y yo. Wow. Y hablamos de unción, un culto de unción, que hoy unemos por unción. Si tú y yo habitamos juntos en armonía, Amén. Vamos a provocar que la unción de Dios descienda. Amén. Amén. Sí, bueno, amén. otra cosa más. Dice que es como el monte de Hermón. En el monte Hermón nace el río Jordán. No hubiera bautismo si no fuera por el Jordán.
no hubiera sanado Naamán si no fuera por el Jordán. O sea que lo que hablamos de sanidades espectaculares, milagros creativos, y le damos mucha importancia al milagro creativo y que eso va a impactar, y el bautismo, desde luego, del Espíritu Santo representado en el Jordán, desde luego todo eso es glorioso, pero Dios compara los acontecimientos del Jordán con que los hermanos vivamos juntos en armonía. Okay. Entonces, y dice algo más, ahí donde habitamos juntos en armonía, envía Jehová bendición y vida eterna, dice la palabra. Amén. Entonces, date cuenta, para Dios qué delicioso es que estemos juntos. Bueno, por eso en las vigilias, en los ayunos, deben haber breaks. Amén. El break no para que nos juntemos siempre los mismos, sino para que nos relacionemos con los que no conocemos. Amén. Para que podamos conocer el desarrollo, la vida de otros hermanos que están llegando a nuestra congregación y que no sabemos de ellos. Y así los vamos a poder conocer. Por eso, en el caso nuestro, como en el caso de la iglesia de Corinto, a veces en las vigilias tenemos un buen tiempo para que cenemos. Amén. En la vigilia pues hacemos un tiempo en el cual hacemos algo, ¿va? Vendemos todo a 5. Sea un buen plato o algo mesurado, todo lo vendemos a 5. Y ponemos mesas para que tengamos un buen tiempo para conocernos, para intercambiar. Como te llamas, ponemos mesas. Porque para mí es muy importante, como para la Escritura y para Dios, que podamos armonizarnos y ser amigos dentro de la misma congregación. Aprovechemos, nosotros todavía somos una congregación pequeña, entonces todavía pues podemos relacionarnos, conocernos. Y creo que un buen tiempo para poder interrelacionarnos es precisamente a través de los ayunos y a través de las vigilias. Entonces la vigilia y la oración, hijo, es sustituir un placer, como ya lo hemos dicho, por otro placer más grande. Amén. El placer de tener comunión con Dios y comunión con el cuerpo de Cristo, que son los hermanos. Exacto, así es, pastor. Creo de que hemos aprendido bastante esta noche, hemos aprendido mucho sobre el ayuno, la oración y sobre todo la intercesión. Solo perdón que te interrumpa, mijo, pero fíjate que en el minuto que nos queda, me gustaría contarte que yo he visto algunas iglesias, algunas congregaciones, que después del ayuno hacen mediodía de ayuno, después sirven comida. ¿Verdad? Sí. Y eso no está mal, y hay mucha gente que lo ha criticado. Miren eso, ayunarles no se sientan a comer. Es que la comida es convivencia, Amén. es armonía. Amén. Entonces, después de estar en comunión con Dios, tener comunión con los hermanos, ya en una mesa y platicar cómo te llamas, cuál es tu desarrollo, cuáles son tus dones, tus talentos, y empezar a conocernos y hacer amistad, para Dios es tan grato como el tiempo que tuviste de abstinencia de alimentos. Wow. Amén, pastor. Bueno, le damos gracias a usted y a Dios por esas palabras que nos ha dado. Creo que nutren nuestra vida, hace que nosotros podamos entender exactamente de lo que Dios está planeando para la iglesia, los propósitos que Él tiene para la iglesia, que es también que podamos orar, que podamos estar en comunión juntos, en armonía, como lo dice el Salmo 133:3. Bueno, así que los dejamos con esto y esperamos que nos sintonice en un siguiente programa. Feliz noche.